hemos hablado de la unción, que la unción del santo, que la unción está sobre mí, y vamos a mirar a profundidad, conforme lo que está escrito de la palabra para nuestras vidas, el tema de la unción. Y para ello tenemos un texto base y está y mire lo que dice Juan capítulo 3, versículo 27. Respondió Juan y dijo, ¿quién responde ahí? No puede el hombre recibir nada si no le es dado de dónde. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, ¿qué dijo? Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado de delante de ¿quién? De él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie y le oye, ¿qué pasa? Se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, que se ha cumplido. Aquí estamos encontrando al último gran profeta, llamado Juan el Bautista, ¿cierto? Juan el Bautista, lo que me impacta es que él proclama una palabra, versículo 28. Vosotros mismos me sois testigo de que dije, ¿qué dijo él? ¿Qué es lo que dijo él? Yo no soy ¿quién? El Cristo. La palabra Cristo, traducido en el original, significa ungido. Amén. Y él estaba diciendo, yo no soy el ungido, Juan el Bautista. ¿Sabe quién era Juan el Bautista? Dice ahí que era el último gran profeta. Y él estaba diciendo, yo no soy el ungido. Entonces, ¿por qué hoy en día la gente dice que yo soy el ungido? ¿De dónde sacaron esa mala idea de que nosotros somos los ungidos? Si el ungido es Cristo, o sea, Jesucristo es el ungido. Entonces, viendo eso al respecto con la palabra, ¿por qué Dios nos quiere preparar? ¿Para qué Dios nos quiere preparar? Para que, primero que todo, póngale cuidado a esto. Dios nos quiere preparar para resistir en el día malo. ¿Cuántos creen que estamos viviendo los días malos? Entonces tenemos que estar preparados para esos días malos. Si ustedes ven las noticias hoy en día, es a diario el pan de cada día que un niño esté siendo asesinado, violado. Ese es el pan diario de este país y de muchos otros lugares. Entonces son días malos. Y no solo eso, la violencia hacia la mujer, los sicariatos, el robo, el desenfreno sexual, muchas cosas. Entonces, ¿para qué nos prepara Dios? Para resistir ¿en dónde? En el día malo. ¿Para qué también nos prepara Dios? Para enfrentar ¿qué? La realidad de vida, en esta vida, pero desde la verdad, que es la palabra de Dios. Para eso nos prepara Dios, para enfrentar esa realidad. ¿Para qué también nos prepara Dios? Para resistir y perseverar ¿en dónde? En la fe. Para esos tres por ahora tengo ahí. Para eso nos prepara Dios, para resistir el día malo, para enfrentar la realidad y para resistir perseverando en la fe. Entonces, yo miraba lo siguiente. Antiguamente, la unción se representaba en algo que visible y palpable. ¿Estamos? La unción, el tema que estamos tomando en esta noche es la unción. Entonces, antiguamente la unción era representada con algo visible y palpable, o sea, que se pudiera tocar. ¿Cómo? Lo siguiente, vestiduras y aceite. ¿Estamos? Entonces, las vestiduras de Aarón eran ¿para qué? Para el ungido. ¿Y el aceite era para qué? Para ungirlo. Se representaban esas dos cosas.
Hoy en día no, porque vuelvo y testifico, y lo vamos a mirar a raíz de la palabra. ¿El ungido quién es? Cristo, o sea, Jesucristo. Amén. Entonces, viendo lo siguiente, en Éxodo, mire las vestiduras, en Éxodo capítulo 29, rápidamente, Éxodo 29, versículo 29, dice: y las vestimentas santas, que son, ¿para quién? De Aarón, serán de sus hijos después de él. O sea, ¿era qué? Transferible, ¿cierto? La unción era transferible. Para ser de Aarón serán para sus hijos después de él, para ser ungidos con ellas y para ser con ellas consagrados. Por 7 días, versículo 30, las vestirás, y el sacerdote de sus hijos que en su lugar vinieren al tabernáculo de la congregación a servir en el santuario, y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carnero en el lugar del santuario. O sea, para ir a presentar una ofrenda tenía que estar puesto con su vestidura, ¿cierto? Era algo físico. Y a pesar de, póngale cuidado a esto, a pesar de que fue algo físico, ¿no fallaron? Porque era algo externo. Era algo externo. Ahora, miremos, pasemos ahí la hoja o siguiente capítulo, Éxodo 30, versículo 25. Mire lo que dice Éxodo 30, versículo 25. Dice: y harás de ello, ¿qué hace? ¿El aceite de qué? De la santa unción superior, ungüento según el arte de perfumista, el cual será el aceite de la unción santa. Y versículo 26, ¿con el que van a hacer? Ungirás el tabernáculo de la congregación y el arca del testimonio. Entonces, vemos que las vestiduras eran ¿para qué? Para Aarón. ¿Y para qué? Para sus hijos, ¿cierto? Pero era exclusivamente para Aarón. Después de que Aarón ya las hubiera utilizado, se las pasaba ¿a quiénes? A sus hijos, o sea, para que sus hijos siguieran el linaje. ¿Sí estamos ahí? Y el aceite era ¿para qué? Para santificar las cosas. ¿Estamos? Y también el aceite se utilizaba pues para ungir un rey, qué sé yo, para ungir también quizás de pronto un profeta, no sé, pero especialmente para ungir ¿a quién? A un rey, ¿cierto? El aceite. Entonces se utilizaban ¿con qué fin se ungían esas personas? Para una labor específica de parte ¿de quién? De Dios. Pero mire lo que pasa. ¿A quiénes se ungían? Se ungían a reyes, sacerdotes y profetas. Se ungían a personas ¿qué? Débiles. Se ungían especialmente a personas débiles. Ejemplo, David era una persona débil ante los ojos de los hombres, pero ante Dios su corazón era conforme, ¿cierto?, al de Dios. Otro ejemplo, Salomón. ¿Quién era Salomón? Si nos ponemos a mirar la historia de Salomón, Salomón fue un hombre que derrochó, ¿sí o no? Hizo y lo que hizo, un hombre débil en las finanzas, porque tenía mucho y pues por tener mucho se corrompió y compró mujeres y trajo mujeres y tuvo muchas mujeres. Se corrompió, ¿cierto? Pero era ungido. Y otra que hemos hablado, una mujer llamada Esther, ¿se acuerda? Ella también fue ungida, o sea, fue preparada. Entonces la unción es parte de la preparación. Es la preparación. Y póngale cuidado a esto. Sacerdotes que fueron ungidos, Aarón y sus hijos. ¿Y Aarón cometió errores? Claro. ¿Se acuerda? Cuando hablaron contra Moisés, Aarón y su hermana. ¿Se acuerdan? Hablaron en contra de Moisés. ¿Y sus hijos qué hicieron? Creyeron que el sacerdocio
eso era una fiesta y lo hicieron y lo convirtieron en libertinaje. Los profetas como Isaías y Jeremías, ellos eran más que todo por sus vestiduras. Y hay una parte de la Biblia que dice que el profeta Jeremías tenía debilidades igual que las nuestras, ¿cierto? Era igualitico. Ahora, entendiendo esto, ¿qué es lo que se hacía en el antiguo pacto? Vamos a mirarlo desde el nuevo pacto. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué Dios ya no viene a lo externo? Ya no es una vestidura, ya no es un aceite. Vamos a mirarlo. ¿Por qué? Mire lo siguiente. ¿Por qué Dios permitió esto? Porque no era el momento todavía, ni el tiempo para la redención ¿de quién? Del hombre. Y para ello Dios quería mostrar que el hombre por sí mismo no puede mantener ¿qué? La obligación o el cargo que Dios designa a los que en ese momento eran ungidos, o sea, en aquella época, en la antigüedad. Ejemplo, David no se mantuvo, ¿o sí? David no se mantuvo. David cayó ¿con quién? Con Betsabé, ¿cierto? Salomón construyó el templo, pero no se mantuvo, ¿cierto? Cayó. No se pudo mantener ¿qué? El orden que Dios había puesto en ese momento. Y por eso les leía eso, que el hombre, por eso Dios permitió esto para mostrar que el hombre por sí mismo no puede mantener tal obligación, porque era una obligación o cargo que Dios designaba a los ungidos en aquella antigüedad. Por eso Dios, ¿qué pasa? Prepara ¿a quién? A su hijo, conocido en la antigüedad como Emanuel. En la antigüedad era conocido Emanuel, o también era conocido como el Cristo. En la antigüedad, por lo menos los judíos todavía siguen esperando ¿a quién? Al Cristo, al Mesías, o el Salvador, que en este caso es el Mesías, el cual conocemos hoy en día, que se llama Jesucristo. Dios estaba preparando ¿a quién? A ese varón, a ese hermano mayor, o sea, a su propio hijo. Estaba preparándolo. ¿Cómo lo preparaba? Por medio de la palabra. Póngale cuidado a esto. ¿Cómo lo preparaba? A través de la palabra de Dios enviada a los profetas de la antigüedad, empezando por Moisés. Y aquí empezamos a desglosar esto. Lucas, capítulo 1, versículo 70. Tal como habló por la boca de sus santos, ¿quiénes? Profetas, que fueron desde el principio del mundo. Entonces aquí, Lucas, capítulo 1, versículo 70, ya estaba dando el resumen de lo que Jesucristo iba a cumplir aquí en la tierra. O sea, lo que Dios había permitido en él acerca de la preparación. Pase más adelante a Lucas 11:49. Por tanto, la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos los matarán y a otros ¿qué? Los perseguirán. Se estaba cumpliendo ¿qué? Todo lo que estos hombres tuvieron que padecer. Y ellos dijeron: ¿yo soy el ungido? Ninguno de ellos dijo: yo soy el Cristo. Vamos a ver por qué hoy en día mucha gente dice que es ungida, pero no es de la palabra, sino es de su razón. Lucas 24:44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún ¿con quién? Con vosotros. Que era necesario que ¿qué? Que se cumpliese todas las cosas que están escritas ¿de quién? De mí, en la ley ¿de qué? De Moisés. ¿Y de quién? Y en los profetas. ¿Y en dónde más? Y en los salmos. Si ve que se estaba, o sea, hubo una preparación. El antiguo pacto fue una ¿qué? Preparación.
preparación ¿de quién? Del ungido, o sea, de Cristo. Fue una preparación. Ahora, Hechos capítulo 18, versículo 28. Porque con gran vehemencia convencía públicamente a quienes, a los judíos, demostrando por las escrituras que ¿quién era el Cristo? ¿Quién era el Cristo? Jesús es el Cristo. Entonces traduzcámoslo. Jesús es el ungido. Y hoy en día hay mucho ungido. O sea que se llama Cristos. Aquí el único ungido, ¿quién es? Cristo. Porque hoy me tomé la tarea de buscar un versículo que afirmara que nosotros estamos ungidos. Y el único versículo que encontré era Isaías, donde dice: la unción está sobre mí, por cuanto me ha enviado ¿a qué? A predicar las buenas. Pero dése de cuenta que hay que mirar la historia y el contexto de ese libro o de ese capítulo que está hablando Isaías. Y Jesucristo fue el que, o sea, Isaías está hablando ¿de quién? De Jesucristo, amén. Y Jesucristo, cuando toma los rollos y empieza a leer ese texto, ¿qué dice? Hoy esta palabra se ha cumplido frente a vosotros. Y hoy hay muchos ministros que cogen esa palabra y quieren seguir lo mismo. Pero ¿sabe qué es lo que más me duele? Lo que acabamos de leer. El ungido por sí solo no podía en el antiguo pacto. Se caía, no podía cumplir. Por eso Dios tuvo que preparar a ¿quién? A su único hijo. Y hoy en día hay mucho ungido supuestamente por ahí que no pueden gobernar ni siquiera bien su casa. Entonces, ¿será eso ungido? No, porque el verdadero ungido es Jesucristo. Y vamos a mirarlo, vamos a seguir desglosando esta parte. Dios nos prepara a través de la palabra, amén. ¿Cuántos creen a eso? Dios nos prepara a través de la palabra. Y es la palabra la que nos va a preparar en este momento. Y miremos lo siguiente. Romanos capítulo 16, versículo 7. Saludad ¿a quién? A Andrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros de prisiones, que son insignes entre los apóstoles y que también fueron antes de mí. ¿En dónde? Él no dijo, porque es que yo soy el ungido. No, dijo que fueron antes de mí en. Entonces, ¿qué es lo que me muestra ahí? En. O sea que yo soy en el ungido. Usted es en el ungido. ¿Estamos? Usted no es el ungido. Yo no soy en el ungido. ¿Y quién estaba hablando aquí? Nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Él no dijo, es que yo soy el ungido. No, él ¿qué decía? Él estaba despidiéndose aquí, porque ya se estaba despidiendo. Se dice, la historia cuenta que dicen que Romanos es uno de los últimos libros ya antes de la partida de Pablo. Y Pablo aquí se está despidiendo y está diciéndole a todos mis hermanos allá, a los que fueron antes de mí, los que fueron en. No los que eran, sino los que fueron en Cristo, en el ungido, no los que eran ungidos. ¿Por qué? Porque hoy en día vamos a mirarlo conforme a la palabra. Porque ¿de dónde salió esa palabra que yo soy ungido? ¿De dónde salió eso? ¿Quién nos enseñó eso? Si la palabra nos enseña que yo soy es en Cristo, no Cristo es en mí.
Yo soy en Cristo. Mire lo que dice ahí, 2 Corintios, capítulo 2, versículo 10 y 7. Dice la palabra: porque no somos como muchos que adulteran ¿qué? La palabra de Dios. Antes con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos, ¿en dónde? Hablamos en, ¿sí ve? Hablamos en Cristo. Ahí vuelve otra vez Pablo a decir, es que yo no soy el ungido. Yo hablo es en el ungido. ¿Estamos? ¿Estamos? Yo hablo, lo que estoy haciendo aquí no es porque yo esté ungido. Yo estoy en el ungido, que se llama Jesucristo. ¿Y Jesucristo qué es? La palabra. Hebreos capítulo 3. Porque yo soy partícipe de Cristo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 14. Mire lo que me dice. Porque somos hechos participantes. Imagínense, nosotros somos participantes ¿de qué? De Cristo. ¿Somos qué? Participantes nada más. Usted y yo, y el que se para aquí, el que sale por la televisión, simplemente estamos ¿qué? Participando. ¿De qué? De Cristo, o sea, participando de esa unción tan maravillosa que nos da la palabra. Pero realmente vamos a seguir continuando acá porque esto tiene mucha tela. Mire, 1 Pedro, rápidamente, 4:11. Si alguno habla, hable conforme ¿a qué? A la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme ¿a qué? Al poder de Dios que Él da, para que en todo, ¿qué pasa? Sea glorificado, ¿por quién? Por Jesucristo. Y tristemente, hoy los hombres le están quitando la gloria a nuestro Señor. Porque como dicen que son los ungidos, entonces ellos están tomando el lugar ¿de quién? De Cristo. De Cristo. No, porque es que hoy pude reunir a 5,000 almas. O sea, fue Él, no fue Cristo. Entonces le roban ¿qué? La gloria a Dios. Y sigamos, mire lo que pasa aquí. Jesucristo es la unción de Dios para el ser humano. Ya no es aceite, ya no es vestiduras. Antiguamente las vestiduras y el aceite, ¿en dónde era? Sobre, ¿sí o no? Nadie podía vestirse por dentro, o sea, meterse la camisa allá en el páncreas. No, ¿cierto que no? Usted cuando se pone un saco, ¿el saco en dónde está? Sobre, ¿sí o no? Se pone una gorra, ¿dónde está? Sobre. Entonces, antiguamente la unción era sobre. ¿Y cómo se representaba? A través del aceite y las vestiduras que ya lo vimos. Ahora en este tiempo, ¿quién es la unción? Jesucristo. Y es la palabra. ¿Y dónde debe estar Jesucristo? Dentro. Amén. Es dentro. Pero entonces, la unción es Jesucristo dentro. Y al estar dentro, mire lo que pasa. Vamos a seguir mirando acá. Otros textos que por acá tengo. Rápidamente. Marcos 9:41. Y cualquiera que os dé un vaso de agua en mi nombre, porque sois de quién, porque sois de quién, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. O sea que yo, si estoy aquí, yo no lo estoy haciendo, póngale cuidado a esto, porque es que yo sé, yo lo estoy haciendo es porque estoy en donde, en Cristo, en el ungido. Y si usted hace algo, no es porque usted sea caritativo. Si está en la palabra, es porque usted hace algo porque está en Cristo. Entonces,
Viendo esto, mire lo que pasa. Por eso al estar yo en la palabra, que es Jesucristo, viene ¿qué? El mover de Dios. Viene el mover de Dios en mi vida para con los demás. O sea, si yo estoy en Cristo, porque yo no soy el Cristo, amén, yo no soy el Cristo. Si yo estoy en Cristo, viene el mover en mi vida para hacer algo. Que era lo que acabamos de leer. Si alguien da un vaso de agua, tendrá su recompensa. Pero si lo hizo en el ungido, en el ungido. Y hay mucha gente que dice, yo lo hago porque es que estoy tan bendecido y yo pues como soy el ungido. Se están metiendo en camisa de 11 varas. Porque el ungido, ¿quién es, iglesia? Cristo. Que se nos quede ahí, lo mismo para los que nos ven en la red. Miremos rápidamente 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Mire este hermoso pasaje de 1 Corintios, porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos la mente del ungido. Y aquel que dice, es que yo soy el ungido, entonces tiene su propia ¿qué? Mente. Y por eso es que termina haciendo lo que no debe de hacer. ¿Estamos? Mire lo que también dice pase allá adelante en el capítulo 3, versículo 23. Mire lo que dice el 3:23. ¿Qué dice? ¿Vosotros sois de Cristo? O sea, que si estamos en la palabra, yo no soy. ¿Yo soy de quién? Del ungido. ¿Y el ungido de quién es? De Dios. Por eso hay muchos personajes en esta tierra que dicen que son ungidos, pero no son de Dios. Y ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. Mire lo que dice, pase ahí otra hoja, 4, versículo 1. 1 Corintios 4. Mire lo que dice 1 Corintios 4, 1. Tengamos los hombres por ministros ¿de qué? ¿Y administradores de qué? De los misterios de Dios. O sea, estaba diciendo ahí, usted no es, usted simplemente es un administrador. Porque el ungido es Cristo. Y por todo lado que quise buscar, porque yo quería salir de la duda, porque nosotros tenemos la maña, especialmente los que predicamos o los que hacemos milagros o los que hacen, qué sé yo, decimos que somos los ungidos. ¿Quién nos enseñó eso si la palabra no enseña eso? La palabra enseña es que yo soy en Cristo, porque apartado de Él, nada puedo hacer. Eso es lo que enseña la palabra. Entonces el único Cristo aquí en la tierra se llama Jesucristo. Amén. Mire lo que sigue diciendo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Mire, observe lo que dice ahí, sígame en la lectura. De modo que si alguno está, ¿en dónde? Ahí no dice, de modo que si alguno es, ya nueva criatura es. Dice ahí, de modo que si alguien está en el ungido. ¿Estamos, iglesia? De modo que si alguno está, ¿en dónde? En el ungido. Ahora, rápidamente pase a 2 Corintios ahí en el capítulo 13. Pase al capítulo 13 y lea conmigo el versículo 3. Dice, pues ¿qué buscáis? Una prueba de que Cristo, ¿qué? Léalo, iglesia. Pues ¿qué buscáis? Una prueba de que Cristo habla en mí, el cual no es débil para con vosotros, antes
es poderoso en vosotros. ¿Ahí que estaba diciendo Pablo? Es que no hablo yo, habla es el ungido en mí. Yo no soy el ungido. Eso era lo que estaba diciendo Pablo. Pero muchos se creen más que Pablo en estos últimos tiempos. Rápidamente a Gálatas capítulo 2 versículo 20. Pase otras hojitas más adelante. Con Cristo estoy como, mas vivo ya no yo. ¿Sí ve lo que dice? Sino que ¿qué? Vive es el ungido. Ya no vivo yo. O sea, yo por más que predique bonito, no soy yo. Es Cristo en mí. La gloria es para Él. Y hoy en día, vuelvo y reitero, muchos hombres están enseñando a una iglesia que el ungido es el pastor. Sí, que el ungido es el pastor. Y por eso siguen al pastor. ¿Y cómo terminan esas ovejas? Dios tenga misericordia. Mira lo que sigue diciendo en Colosenses capítulo 2 versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, o sea, a la palabra, anden ¿qué? Anden en Él. Ahí no dicen, ustedes ya son libres, hágale, vaya y haga milagros, haga lo que quiera, usted es el ungido. Dice, ande en Él. Usted no puede hacer cosas sin Él, porque los que son guiados ¿por quién? Por el Espíritu. ¿Qué dice la palabra? Hijos de Dios es muy diferente a ungido. ¿Quién es el ungido? Jesucristo, la palabra. Mire, sigamos rápidamente ahí, 1 Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced ¿en quién? En Él, para que cuando Él apareciere, tengamos ¿qué? Confianza. ¿Y qué paz dice? Y no seamos avergonzados delante de Él en su venida. O sea, hay muchas personas que se va a cumplir lo que dice la palabra, apártense de mí. ¿Qué? Hacedores de maldad. Van a quedar en vergüenza. ¿Por qué? Porque se creyeron ellos que hacían las cosas. Y nadie hace las cosas. Todas las hace ¿quién? El Señor. Si hoy usted pudo ofrecer un vaso de agua, no fue usted, fue el Señor a través de usted. Si usted hoy pudo abrazar a alguien y darle un aliento, motivarlo para que siga adelante, si usted está en la palabra, no fue usted. ¿Quién fue? Cristo en usted. Cristo en usted. Mire lo que miraba y al respecto a lo que estamos viendo. Entonces, ¿por qué existen esos falsos cristos? Esos falsos cristos. ¿Por qué existen esos falsos cristos? O sea, esos falsos ungidos. Y miremoslo. Vamos otra vez a Mateo. Volvamos ahí a Mateo. Y deténgase ahí conmigo, que ya estoy terminando, en el capítulo 24. Y lea a partir del versículo 5 del capítulo 24 de Mateo. ¿Por qué? Porque vendrán muchos, ¿en dónde? Diciendo ¿qué? ¿Y a muchos qué? Eso es lo que se está viviendo hoy. Entonces tradúzcalo. Muchos vendrán en mi nombre, o sea, en el nombre del Señor Jesús, diciendo, hermanos, yo soy el ungido. ¡Qué herejía! ¿Lo dijo quién? Nuestro Señor Jesús. Hermanos, viene
Póngale cuidado a esto. Le hacen propaganda a esos cristos. Hermana, ¿sí sabe? El 20, 21 y 22 viene el ungido de Guatemala. ¡Qué herejía! ¡Qué herejía! Entonces, ¿sí ve por qué leímos todos estos textos? Para entender que no soy yo, es Cristo en mí. Y mire lo que sigue diciendo rápidamente. Versículo, esto se puso bueno, en el versículo 23, de ahí del mismo Mateo 24, versículo 23. Entonces, si alguno os dijere, ¿qué dice? Mira, aquí está el Cristo, o allá, ¿qué dice? Y creer es que obedecer. Entonces, no obedezca a esos charlatanes. Hermanita, si sabe, viene Pepito Pérez, el ungido. Vamos. ¿Qué dice el Señor ahí? Si sabe, camine para allí, que allí está. No lo crea. Mire, ahí, y lea el 24, que ese es el que calma toda esa ansiedad. Porque se levantarán, ¿qué? A ver, ¿qué se van a levantar? ¿Qué se ha levantado hoy en día? Falsos ungidos. Se han levantado falsos ungidos. Falsos ungidos que llegan y le dicen a las hermanitas: hermanita, como yo soy el ungido y el Señor está ahí y hacen el comentario, qué sé yo, y las convencen de decirle: Dios me ha dicho que usted tiene que ser mi esposa. Charlatán barato. Y dicen que son los ungidos. Esos son los falsos. Aquel que dice que está, ay, yo soy el ungido, ¿sabe qué? Huya. Porque aquí la única gloria y honra es para nuestro Señor Jesús, que mora en cada corazón. Y el ungido es Él. Y si soy algo, es en Él y por Él. En Él y por Él. Yo no soy nadie. ¿Por qué? Porque usted que está aquí, si usted se mantiene en la palabra, es por la misericordia de Dios, y Dios te va siguiendo dando esas fuerzas para que te mantengas. Pero tú no eres Cristo. Tú eres en Cristo. Amén. Mire lo que sigue diciendo Juan capítulo 7 versículo 31. Y muchos del pueblo creyeron en Él, o sea, en nuestro Señor Jesús, y decían: el Cristo, cuando venga, hará más milagros que los que éste ha hecho. Imagínese usted. Dice, o sea, ahí estaba, en un momento estaba Jesús, y habló Jesús y hizo de pronto uno que otro milagro, o hizo muchos milagros en ese momento. ¿Y qué dijeron los del tumulto de ese momento? Dijeron: ah, sí, creemos porque el hombre hace cosas espectaculares y chévere, pero cuando venga el Cristo, o sea, estaban diciendo: este no es el Cristo, porque cuando venga el Cristo, ese sí va a hacer más cosas más tremendas. ¡Qué herejía! Y eso fueron palabras de poder que quedaron registradas para este tiempo. Porque hoy en día le llaman dizque a la unción el que hace muchos milagros. Mire lo que sigue diciendo aquí Romanos capítulo 15 versículo 3 en adelante. Porque ni aun Cristo, ¿qué pasó? Se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mas el Dios de la paciencia y de la consolación
os dé que entre vosotros seáis de un mismo sentir, ¿según qué? Póngale cuidado a esto. Los falsos ungidos no quieren que los vituperen. Los falsos ungidos. Usted se metió con el ungido. Por tanto, así dice el Señor, que lo único que hacen es echar sátiras y no enseñar la palabra. Sátiras como se metieron con el ungido. Pero póngale cuidado, les lloverá del cielo la ira de Dios. ¿Cuándo Cristo dijo eso? Por eso el único ungido es Jesucristo, porque ahí lo acabamos de leer y vuelvo a leerlo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, sino antes bien, como está escrito, ¿qué? Los vituperios fueron sobre él. Por eso es que hay mucho ¿anti qué? ¿Y sabe qué es anticristo? El que se cree mejor que Cristo. Y yo pensaba que el anticristo era alguien con cachos que iba a venir a esta tierra. No, anticristo hay por montones aquí en esta tierra. O sea, se creen, yo soy el ungido, yo soy el ungido. Y vienen en su nombre. Es que yo, en el nombre de Jesús, yo soy el ungido. No le robe la gloria a Dios. El único ungido en esta tierra se llama Jesucristo de Nazaret. Y yo soy gracias a Él. Él no es gracias a mí. ¿Estamos? O sea, yo no hago a Cristo. Cristo es el que me hace a mí, hombre. Yo no hago a Cristo. Cristo es el que me hace a mí. Y terminemos con este versículo. 2 Corintios 11:13. Porque estos son ¿qué? Falsos apóstoles. Obreros ¿qué? Fraudulentos. Disfrazándose como apóstoles ¿de quién? De Cristo. Entonces, concluyendo ya esta noche, Dios nos quiere meter en un proceso ministerial. ¿Cuántos creen a eso? Un proceso ministerial, bien sea para que usted lleve su hogar en bendición, su casa en sujeción, sus hijos en sujeción, y sobre todo que usted esté preparado para el día malo, que es este tiempo. Porque lo leíamos, muchos falsos cristos se levantarán y engañarán a muchos, que es lo que hoy en día conocemos, anticristo. Anticristo. Anticristo es que se cree que porque de pronto predica bonito, porque hace milagros, se cree que él es ya el ungido, pero no sabe que la palabra dice que nosotros somos en él. Él no es en nosotros, nosotros somos en él. Por tanto, apartados de él, nada podemos hacer. Y si empezamos a creernos más que los demás, él nos da de su medicina para que aprenda que somos carne. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué yo miraba este tema? Porque es que hoy en día es muy cotidiano escuchar, es que yo soy el ungido, yo soy el ungido. Porque es que yo hice, porque es que Dios, inclusive meten a Dios por delante, porque es que Dios me permitió ir allí y pude tener tremendas revelaciones. No, ahí la gloria se la están robando a Dios y la gloria solo es de Él. Si tú haces algo, hay un versículo muy precioso que dice, lo que hagas con la mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. Si tú diste algo a alguien, que lo sepa
tú y tu Dios, o sea, nuestro Dios, nuestro Señor Jesús. Pero no hay que empezar a regar el cuento que hice y que no hice, porque normalmente eso es lo que hoy en día se ve. Es que yo, y es que yo, pero para gloria del Señor, yo, para gloria del Señor, yo. No, sencillamente lo que tú haces en lo secreto, tu Padre, ¿qué dice? Lo recompensará en lo público. Y Dios lo que está buscando es hombres y mujeres que estén dispuestos a meterse en la preparación de Dios, o sea, para que sean en Cristo, para que empiecen a ser partícipes ¿de qué? De esa iglesia santa y sin mancha y sin arruga. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué cree que existe el Apocalipsis hablando a las iglesias? Mire cómo Dios permite que el apóstol Juan escriba allí a las iglesias. ¿De qué manera? Empezando por Éfeso. ¿A Éfeso qué le dice? Por cuanto has dejado ¿qué? Tu primer amor. O sea, tú te crees que tú eres maravilloso, pero por cuanto has dejado tu primer amor, mira que te mando que te arrepientes. Tenemos que desaprender para aprender. Y desaprender cuesta. Yo he sido muy cuestionado por este tema. ¿Cómo así? Y claro, el Señor me lo desglosaba mirando toda la palabra y ningún versículo certificaba en el nuevo pacto que yo era el ungido. Al contrario, que el ungido es Jesucristo. Entonces, ya para culminar, lo único que les digo es que llegamos en los últimos tiempos y estamos en los últimos tiempos, sino aquellas personas que se creen que son iglesia y no quieren entrar al proceso de la palabra de Dios. O sea, a mantener la palabra de Dios tal y como fue mandada para el hombre. Porque es que es normal que hoy en día un hombre se ponga a explicarle la palabra desde su punto de vista. Pero la persona quiere todo masticadito y no quiere ir al Señor para que el Señor le enseñe. Y es necesario que la iglesia vaya a la palabra para que sea enseñada por el Señor, porque escrito está en la palabra de Dios que aquel que es enseñado por el Espíritu será guiado ¿a dónde? A toda verdad. ¿O no? ¿Y cuántos quieren estar en la verdad? Pues yo y usted, me imagino. Pero yo quiero estar en la verdad. Yo no quiero seguir cuentos que he venido escuchando por hombres, que son unos muy buenos cuentos y convincentes, como el que les acabé de compartir, que me decían que yo era el ungido, que porque hacía milagro, porque yo era el ungido. Pero yo viendo al respecto de la palabra, no. Yo hago las cosas es por medio de Jesucristo. Yo simplemente ¿qué soy? Un vaso. Yo no puedo decir que el vaso que tengo ahorita en mi casa ese es Carlos, porque como yo tomo ahí y lo uso, no, Carlos ¿quién es? Soy yo soy Carlos. El vaso es el vaso. El vaso, por más que lo tenga el presidente, el vaso seguirá siendo vaso. Lo mismo pasa si yo de pronto soy utilizado por Dios o el pastor, seguirá siendo ¿qué? Humano. Pero la gloria es del Señor, porque dice la palabra, si permanecemos en Él y Él en nosotros, llegará el tiempo, dice Romanos, que Él vivificará nuestros ¿qué? Cuerpos mortales. Porque dice la palabra, si en lo poco fuiste fiel, a lo mucho te pondrá. Y por eso es que hoy en día es peligroso que una iglesia se deje llevar más por la emoción y por los dones que tiene un hombre. ¿Sí me hago entender? Porque la emoción te lleva a decir, ¡ay, qué unción! Pero si tú vas a la palabra, unción no es eso.
¿Sí me estoy haciendo entender? Unción no es eso. La unción es Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra. Y si la palabra está en mí, ¿qué viene? El mover de Dios para mi vida, para compartirla ¿con quién? Con los demás. Amén. Ponga sobre sus pies y vamos a darle gracias a Dios.